Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al comodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, José Nicolás Pagano. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes, Matías. Un gusto escucharte y poder hablar un poco de aquella gesta de toda la Argentina. Exacto, la verdad el placer es mío y sinceramente me gustaría conocer un poco tu historia porque para adelantarnos un poquito, el Escuadrón Canberra realizaron muchas misiones y son muy interesantes para que la gente la conozca. Bueno, yo nací en Salta, en la ciudad de Salta, en el año 1951, Ujú. y mi vocación aeronáutica viene un poco por la atracción por la aviación que había en mi familia, empezando por mi padre, Sí, como médico en San Antonio de los Cobres, el primer médico del territorio nacional de los Andes, allá por el 43 sí. al 49. En esa época tuvo que participar en la misión de rescate de un C-47 de la USAF, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Ujú. que iba de Antofagasta a Salta y vos sabés que ahí tenían que ir esquivando los cerros porque hay cerros que superan los 6.000 metros, el Socompa, el Yuyayaco, Sí. y entonces aparentemente con cielo nublado, vaya a saber por qué cosa se estrelló, y él con Gendarmería y el cura párroco de San Antonio de los Cobres participó del rescate, aunque no encontraron sobrevivientes. Mm. Después mi padre, como médico de salud pública de la nación, tenía que inspeccionar los aviones que venían, los aviones de línea, Sí. que venían de Paraguay y Bolivia. Así que muchas veces íbamos al aeropuerto. Con ese motivo él trabó amistad con gente de tránsito aéreo, de la torre, Sí. de los radiooperadores. Y entonces muchos domingos íbamos al aeropuerto, que tenía muy poca actividad en esas épocas, y pateábamos un rato la pelota y si por ahí había algún avión podíamos subir al avión, charlar con los pilotos o subir a la torre de vuelo y escuchar las comunicaciones. Así que creo que de ahí nació la vocación aeronáutica y aeronáutica militar, porque también me parecía una forma especial de servir a la patria cuando yo ya fui llegando al final de mi secundario. ¿Y en qué año ingresaste en la Escuela de Aviación Militar? Yo ingresé en 1969 con la promoción 38 Sí, y egresamos en 1972, en diciembre del 72, como alfereces. como alférez. Al Bien. egresar, mejor dicho, al ingresar yo tenía una décima menos en un ojo, no me acuerdo en cuál. Ujú. Después siempre tuve 10 décimas en ambos, pero por eso no me dejaron entrar para el escalafón aire, aunque los 3 primeros años hicimos una currícula común, los 3 escalafones del aire, del general y del técnico. Sí. Luego, no pudiendo, ya porque estaba marcado para el general, no sé por qué motivo, se preveía que en el 73 no iba a haber curso de navegador, así que opté por la especialidad que me podía significar participar como tripulante en vuelos, que era fotografía aérea. A Ah, fin de año se abrió la de navegador, pero ya me habían encasillado en la de fotografía, así que cuando llegué a Paraná, sí. empecé el curso de aerofotografía en el año 73, pero algunas materias las hacía en el curso de navegador, que en esa época se hacía en Canberra, con un teniente de la Fuerza Aérea Peruana, un subteniente de la Fuerza Aérea Boliviana, y éramos en ese momento 3 alféreces de la Fuerza Aérea Argentina. Eran
yo tenía que hacer algunas materias en el curso de navegador y el jefe de brigada permitió que lo hiciera completo, aunque después el comando en esa época no me autorizó a tener dos especialidades, así que yo volaba eh, por autorización del jefe de brigada para no faltar a mi destino primario, que era fotografía, volaba la mayor parte de las veces de noche, Sí, y así esa situación se mantuvo hasta el año 77, en que por falta de tripulantes para Canberra y dado que la Argentina había rechazado el laudo arbitral de Gran Bretaña por las islas Picton, Lenos y Nueva, sí. el escuadrón requiere más tripulantes y como yo había hecho todo el curso en el 73 sin que me lo reconocieran Ujú. y había otro oficial que había hecho casi todo el curso de aviador, a pesar de nuestras tareas habituales, a la tarde, con un gran navegador que fue el último caído de la Fuerza Aérea en Malvinas, que fue nuestro jefe de curso, el entonces capitán Casado, fuera del horario de actividad normal hicimos el curso y yo ya me incorporé a fines del 78 Sí. a las tripulaciones operativas del Escuadrón Aéreo Móvil de Canberra. Y en ese momento, Canberra, ¿en dónde tenía asiento? Siempre el Canberra, desde que llegó el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, Ujú. los tres primeros aviones, tuvo como asiento la Segunda Brigada Aérea de Paraná. Bien, bien. Desde allí hasta su desactivación total en marzo del 2000, 40 años, la historia de la Segunda Brigada estuvo ligada, no única, pero sí principalmente a los aviones Canberra. Bien. Para que la gente conozca, o sea, o tenga una idea de lo que es un Canberra, ¿cómo describirías al avión? El Canberra es un bombardero mediano Ujú. eh, cuyo primer vuelo en Gran Bretaña fue en 1949 y en la época que empieza a estar operativo tenía más techo, o sea, más altura operativa de vuelo que la mayoría de los cazas de la época Sí, y una maniobrabilidad a gran altura que lo hacía un avión muy útil para operaciones de bombardeo y de interdicción, o sea, interrumpir las líneas de comunicaciones entre la zona del interior y un teatro de operaciones. sí. Así que fue un avión que estuvo operativo en la RAF, que fue el primer usuario hasta el año 2005, Ujú. y en muchas fuerzas aéreas del mundo, en Nueva Zelanda, Australia, la India y en nuestro continente, en Venezuela, Perú y bueno, después de la guerra, Argentina, y después de la guerra, los ingleses le regalaron tres aviones Canberra PR-9 a la Fuerza Aérea Chilena por su colaboración tan, tan significativa en la guerra, como ya Sí, es de público conocimiento. exacto. Bien. Y en tu vocación, que sos navegador, ¿qué hace un navegador dentro de una tripulación? Bueno, vos ya tuviste una entrevista con un navegador que fue Roberto Cerruti, que Ujú. participó en la guerra con el Hércules bombardero, Sí, pero que también voló 4 años en Paraná. El navegador, que ya ha desaparecido desde la época de los Boeing 747, los Jumbo, de la, de la de las líneas aéreas comerciales, sí. el que planifica la ruta según la misión o según el destino que se deba llegar, Ujú. el techo óptimo para volar de acuerdo a los pronósticos de vientos, el que tiene que establecer la posición en cada momento del avión, cuándo iniciar un descenso, etcétera. Y en el Hércules es el que habilita el lanzamiento de paracaídas, aparte de todas estas tareas anteriores que son comunes, y para el lanzamiento para
tropa de paracaidistas o lanzamiento de carga pesada, cuándo se tiene que finalizar. Y en el Canberra, además, es una especie de copiloto para un avión que tiene bastante complejidad de instrumentos bastante primarios para el piloto. Sí. Y entonces hace las comunicaciones con los controles de tránsito aéreo, no las internas de escuadrilla que las hace el jefe de escuadrilla, Ujú. y tampoco con las torres que las hace el piloto. Aparte, en el Canberra maneja el equipo de navegación Doppler. Mario Baeza ya te lo mencionó en una entrevista que le hiciste, Ujú. que fue una gran ayuda en la guerra, sobre todo para operar de noche y sin tener la más mínima posibilidad de visualizar los blancos. Y además, y en tercer lugar, en el Canberra maneja todo lo que es el panel de armamento. Sea que el bombardeo sea horizontal, en picada, a baja altura, Sí. el panel de bombardeo, el espaciamiento entre bombas, etcétera, lo maneja el navegador desde el puesto trasero. Opera además el radar altímetro, que sirve para algunos tipos de navegación y sirve no como alerta de proximidad al terreno, pero sí para, en cierto modo, con menos facilidad también para ello, y maneja el radar Doppler, programa el Doppler y lo va operando. Sí. Y en caso de que el Doppler entre en una especie de stand-by, se tilde, diríamos hoy, Ujú. con cierta experiencia y cierto chamullo al Doppler, uno lo volvía a poner en funcionamiento. Un radar Doppler muy bueno. Así que eso en cierta medida nos ayudó muchísimo en las navegaciones y aproximaciones a los blancos, sobre todo en los ataques a baja altura, cuando el radar de Puerto Argentino ya no nos tenía a la vista porque veníamos muy bajo para esquivar el lóbulo radar de las fragatas que pudieran interponerse en nuestro camino. Entiendo. Entonces, por lo que nos explicás, es una tarea, son tareas muy, muy técnicas las de ustedes. Sí, en una charla en Tucumán me dijeron que teníamos que responder muy brevemente porque éramos 7 los expositores, uno de A4B, Sí. 2 de Canberra, uno del equipo de control de combate que marca las zonas de lanzamiento y otro de Pucará. Y la primera pregunta era, ¿qué hace un navegador? Es un GPS humano, aparte de esto que te dije Sí. del, del manejo del panel de armamento y algo de las comunicaciones. Una cosa muy importante Ujú. también es el control del combustible en forma permanente para saber hasta dónde podemos estirar la permanencia sobre un blanco y tener el combustible para volver a la base de donde despegamos o a otras bases de alternativa. Cosa Entiendo. que quedó muy clara para nosotros porque operamos al margen en la misión de ataque junto con el Tango Charlie 68, en la Ujú. tripulación del Hércules bombardero, Sí. de la tripulación de Viana, Valle, Cerruti, Racini y todos, porque nos ordenaron suspender el ataque y permanecer sobre el superpetrolero hasta que no pudimos, porque ya no nos daba el Combustible. alcance para volver a Mar del Plata como fue la orden. Entiendo. Y ahora ya que mencionaste combustible, el Canberra tenía bastante autonomía, ¿no? Dentro de todo. Sí, dependía en qué configuración, en qué versión de combustible, porque configuraciones se refiere a armamento, versiones al combustible. Ujú. El Canberra sin tanques de puntera tenía 11.000 libras, con tanques de puntera 14.900. Si vos penalizabas la mitad del portabombas, se ponía a poner un tanque adicional, Ah, con lo cual podías llevar 5 bombas balísticas, 2 en pilones y 3 en el portabomba, ujú. o 4 bombas de cola frenada.
para las misiones de ataque a baja altura, por ejemplo. Y o si no, como lo usamos como se usó en la misión en la que participó Baeza, el jefe de escuadrón, el mayor Vivas, aunque tuvo que regresar, y Escudero, el más antiguo de los navegadores. La misión a Georgia, por ejemplo, y la nuestra a Mar del Plata, o las que no se pudieron realizar de interdicción, por lo cual la escuadrilla mía desplegó 2 veces a Mar del Plata entre el 1 de mayo y el 12 de junio. Todo el portabombas se ocupa con un tanque de 650 galones que le permite al avión volar, si va alto, alto y alto, porque el consumo de combustible se triplica a baja altura, le permite volar 4 horas y media, 4 horas 45, depende de los vientos un poco, Sí. y bueno, las distancias dependen de los vientos, pero 4 horas 45, y y en esa versión de combustible se puede poner 2 bombas bajo los pilones subalares. Menos capacidad portante, te entiendo. Claro. Normalmente las misiones que salían de Gallegos, incluso las de Trelew, salían con los 3 tanques normales y los 2 de punta de ala. Algunas con tanque ventral chico, todas las que salieron, excepto la de Georgia y la del superpetrolero, salieron en esas 2 versiones, con 14.900 o 20.000 libras de combustible, que le permitió, por ejemplo, al Baco 2, al que no fue derribado de la última misión de la Fuerza Aérea, no solo del escuadrón, escapar de los Harriers hacia el sur hasta la altura del Cabo de Hornos y volver luego a Gallegos. Bien, bien. Ahora con esto explicado, para el 82, vos ya pertenecías al Escuadrón Canberra entonces, ¿no? Sí, sí, yo si bien hasta el año 81 estuve destinado en el grupo aerofotográfico como destino primario, mi destino como tripulante era el grupo 2 de bombardeo, y desde el año 78 ya era etapa 3. En el año 79 era instructor de navegadores y profesor en algunas de las materias teóricas. Tuve entre ellos a varios oficiales de la Fuerza Aérea Boliviana, aparte de algunos argentinos. Me enorgullezco de decir que los argentinos que tuve de alumnos en el escuadrón, entre ellos 2 compañeros de Mario Baeza, fueron excelentes y corajudos navegadores del escuadrón en el año 82. Sí. Así que 79, 80, 81, estando destinado en el grupo aerofotográfico, volaba y era instructor del curso de navegadores, y participé de todos los tipos de operaciones que hubo en Canberra durante toda la historia, digamos, del avión en su escuadrón. En el 81, en el 82 fui destinado al grupo técnico. Mi destino primario pasó del grupo fotográfico al grupo técnico y era jefe de escuadrón electrónica y armamento, y seguía volando Canberra hasta que tuve un accidente el 13 de agosto, que fue mi último vuelo en esa primera etapa de Canberra, porque en el año 98, el último año que voló como escuadrón, Sí. me solicitaron que fuera a instruir nuevamente navegadores, así que tuve el gusto de nacer como navegador y morir en el Canberra, aparte del muy grande gusto de volar muchos años C-130 y Boeing 707. O sea que tenés encima una gran cantidad de horas de vuelo. No tantas comparadas con otras épocas, bastante con las que se vuelan ahora, lamentablemente. Te entiendo, te entiendo.
¿Cómo te sorprende el famoso 2 de abril del 82? A mí yo iba a la brigada en un auto que no tenía radio, tenía un Citroën 13B Sí. que tenía 4 ruedas y un motor, Sí. techo de lona y nada más, Ujú. volante. Me entero en la brigada. Eh, Realmente el secreto fue fundamental. Eh, Tanto es así que un compañero mío hizo los vuelos aerofotográficos con Learjet entre en febrero y los primeros días de marzo, y siendo íntimos amigos me enteré Mm, después, recién en septiembre del 82. mirá. Así que yo me enteré al llegar a la brigada. Eh, y bueno, empezamos a preparar todo lo que ya desde el 78 teníamos alistado, hasta los lugares en la plataforma donde depositar los distintos elementos de apoyo técnico Ujú. que los Hércules llevaban para los primeros aviones que desplegaban ya armados con bombas. Así que eso fue, no te digo de rutina porque ni tampoco fue el mismo 2 de abril, pero se empezó a trabajar en eso el 5, y ya el 5 o 6 de abril desplegaron los primeros 3 aviones a Trelew, que era nuestra base de despliegue, Sí. y una columna terrestre de muchos camiones, algunos de la brigada y otros requisados, con todo el apoyo logístico para implementar la base aérea militar Trelew en las instalaciones de la base aeronaval Almirante Sar. Perfecto, bien. ¿Qué grado tenías en ese momento? Yo era primer teniente, tenía 31 años, estaba casado hacía 6 y tenía 3 hijos. Y con una familia a cuestas, ¿cómo fue el tema de decir, me tengo que desplegar? ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? Mirá, en las premisas del acuerdo matrimonial estaba que la prioridad es Dios, patria y hogar. Ujú. Eso no solo de mi parte, también de los valores en que se formó mi mujer, Sí, de los valores que compartimos y de los valores eh, muy, muy formativos de todos los oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea. ujú. No por nada ha habido tantas muestras de arrojo de parte de aquellos que tuvieron las misiones más arriesgadas Ujú. y de parte de aquellos que quedaron como siembra de argentinidad para siempre Exacto, en la turba o en las aguas del Atlántico Sur. exacto. Bien, bien. ¿Vos recordás qué día te toca a vos de desplegar a Trelew? Fuimos con un compañero mío los últimos en llegar. ¿Por qué? Porque yo estaba en el equipo de control de calidad en vuelo para hacer los vuelos de prueba de los aviones que salían de inspección. Sí. Así que primero estuve en Paraná, y luego me tocó, me mandaron a Río Cuarto a hacer la segunda parte de los vuelos de prueba de un avión que salía de inspección mayor. En esa época las inspecciones mayores se hacían en el área material Río Cuarto, Ujú. y el primer avión al que se le había puesto un radar que tenía el radomo en la trompa. Este, los primeros vuelos lo hizo el mismo piloto, que después lo voló en la segunda parte conmigo, el entonces primer teniente Rigoliero y comodoro retirado, que acaba de editar un libro que se llama Canberra sobre Malvinas, y el primer teniente González, navegador del Bravo 110, desaparecido con el teniente de Ibáñez el 1 de mayo. Eh,
Así que nosotros terminamos los vuelos de prueba el 23 a la noche, el 23 de abril a la noche, volvimos a Paraná, llegamos a eso de las 10:30 de la noche con una meteorología bastante adversa en la ruta y el 24 era mi aniversario de casamiento. A las 7 de la mañana nos llega una estafeta diciendo que teníamos que estar a las 9 para desplegar a Trelew. Como el Macuto de despliegue ya estaba armado, solo hubo que despedirse de la señora y de los 3 chicos, y ahí llegamos a Trelew con una particularidad para Rivolier y para mí. Desde mediados de abril, a medida que fueron desplegando los escuadrones hasta el 23 de abril, se hicieron vuelos de adiestramiento para conocer la zona de Malvinas. Entonces, las tripulaciones hicieron, o los pilotos en los aviones monoposto, hicieron más de 1 o 2 vuelos a Malvinas para ver por dónde convenía entrar, por dónde las elevaciones, todo eso. Pero el 23 de abril se suspendieron todos los vuelos de adiestramiento sobre Malvinas. Por lo tanto, cuando a mí me preguntan si estuvo en Malvinas, no, y me le saco el sombrero a los que tuvieron que aguantar cañoneos, bombardeos. Operábamos desde el continente. Conocer las Malvinas, no, porque siempre fui de noche y en medio de la mufa. Así que, porque la única operación diurna que me tocó es la del superpetrolero. Imagino que de noche no, en altura no se ve mucho, que digamos. En altura no se veía mucho. A mí me tocó una misión que la compartimos con Baeza, si bien él iba en la otra escuadrilla de bombardeo en altura sobre Montequén el 4 de junio. Él iba de número 2 de la escuadrilla del Capitán Nogueira y yo iba de navegador del número 1 en la segunda escuadrilla que iba 5 minutos después. Ese fue un bombardeo en altura. Las otras misiones, la mayoría de bombardeo en altura hubo solo 2. 4 de junio y 13 de junio al filo de la medianoche, que es cuando lo derriban a Pastrán y Casado. Sí. Pastrán sobrevive, Casado no se puede eyectar. Y las demás fueron la del 1 de mayo, que la orden fragmentaria ordenaba atacar lanchas de desembarco. Yo fui parte de las tripulaciones que estuvimos de 8 a 14 en los aviones. Fuimos relevados a la 14 y salieron después la escuadrilla Rifle y la escuadrilla Ruta, a la que le derribaron a De Ibáñez y González, el Bravo 110. Acá yo quiero hacer una mención especial, 2 menciones. Una que es improbable que De Ibáñez y González se hayan podido siquiera subir a los botes salvavidas, porque lo más probable es que se hayan desmayado en la eyección. Prácticamente todos los tripulantes eyectados en vuelo en Canberra, que tiene un cartucho eyectable, no un cohete que es progresivo, se han desmayado en vuelo, en la eyección. Sí. Así que no creo que hayan podido siquiera inflar el bote o se han muerto congelados inmediatamente porque, como te lo cuenta Baeza en la entrevista que le hiciste, no teníamos trajes anti-exposición. La otra cosa que quiero señalar, ya que salió el tema de esa misión, que Sí. fue atípica, porque fue la única para atacar navíos, si bien eran lanchas de desembarco, el Blanco, es que el aviso alférez Sobral no solo el ataque le impidió seguir la búsqueda de estos 2 primeros derribados de nuestro escuadrón, sino que sufrió un ataque tan fuerte que
murió su capitán, un comprovinciano mío, el capitán de fragata Gómez Roca, cuyo hermano era tripulante de Neptune y que fue el que arriesgó el Neptune tratando de buscar hasta último momento, junto con su tripulación, sobre el bote salvavidas del Belgrano. Y Gómez Roca y 7 tripulantes del alférez Sobral murieron tratando de cumplir su humilde e importante tarea de búsqueda y salvamento. El buque quedó al garete, fue localizado después por un avión y los heridos rescatados por un helicóptero Bell 212 de la 7ª Brigada Aérea y el buque remolcado después, creo que a Puerto Deseado. Así es. Bueno, ese fue un golpe muy duro, pero había que seguir. Y durante un tiempo, el 2 de mayo me tocó volver a estar de alerta, ya con la presión adicional de un avión derribado, una tripulación perdida y un avión que volvió averiado. Pero bueno, para eso fuimos formados y ese es nuestro oficio. Y después se suspendieron, fuera de un vuelo de exploración del 3 de mayo que realizó el jefe de escuadrón en la zona próxima a Malvinas, pero que fue abortado después por orden de la FAS, de Operaciones de la Fuerza Aérea Sur. Quedamos medio como en el aire hasta que se produjo el desembarco el 21 de junio. Justo ese día estaban en la base Trelew Lamidoso, el brigadier el general Lamidoso, comandante en jefe de la fuerza, y el brigadier Crespo, que era comandante de la Fuerza Aérea Sur. Sí. Yo estaba en la torre de vuelo como director de vuelo, así que no pude escuchar la exposición, que fue interrumpida cuando se confirma lo que Owen Crippa había descubierto y el entonces teniente primero Esteban y su compañía del BIM, del batallón de infantería 25, del RI 25, habían tratado de contrarrestar en alguna medida. Pero nosotros no teníamos ninguna posibilidad de hacer un ataque a buques armados, porque el ecorradar del Canberra es tan grande, 20 metros de envergadura, 20 metros de longitud, perfiles gruesos, y su velocidad, unos 100, 150 nudos, unos 200 y pico de kilómetros menos que los A4 y los Mirage, que nosotros hubiéramos sido derribados antes de estar al alcance del lanzamiento de nuestras bombas. Y que se propuso el entonces oficial de operaciones del escuadrón, el mayor Chevalier, que después fue varios años jefe del Estado Mayor Conjunto, propuso que los 8 aviones que estábamos disponibles ese día saliéramos con escolta de Mirage y a hacer un bombardeo tipo alfombra sobre la cabeza de playa, pero nunca supimos por qué no se aprobó esa misión, porque con escolta de Mirage los Harrier no se hubieran aventurado a más de 27.000 pies. De 27.000 pies para arriba era dominio de los Mirage, de 27.000 pies para abajo los Harrier, por su maniobrabilidad, eran dueños de hacer medio lo que quisieran. Sí. Realmente no, yo personalmente al menos no tengo conocimiento por qué no se aprobó. Entonces pasaron unos días y de repente nos ordenan empezar a practicar formación nocturna. El Canberra nunca en su historia, hasta ese momento, en ninguno de los países de las fuerzas aéreas que lo emplearon, sí, se utilizaba más que de noche
como a lo sumo podía ir un avión bengalero y otro atrás para bombardear un blanco iluminado, o si no, iban separados por tiempo. Pero ¿qué pasaba? Si nunca había experiencia o noticias, al menos para nosotros, de que los Canberra hubieran operado en sección o en escuadrilla nocturno en su historia operacional. A nosotros nos ordenaron empezar a practicar formación nocturna, para cual los técnicos les pusieron unas lucecitas en la parte de arriba del plano, porque siempre el numeral va arriba del guía, de manera tal que el numeral, el que va formado, pudiera verlo al guía. Así que empezamos a practicar entre la península de Valdés y Trelew, formación nocturna y vuelos rasantes nocturnos, que por seguridad estaban muy limitados o prohibidos en esa época. Vuelos para que los pilotos, que son los responsables de esa parte, Sí. se familiarizaron un poco mientras nosotros de atrás con un altímetro, un radar altímetro que no era tan preciso a baja altura, o sea, se confundía el lóbulo de referencia con el lóbulo que te marcaba la altura, se fueran familiarizando con esos vuelos. Y así llega el 26 de mayo, donde sale la primera misión desde Río Gallegos para hacer ataque a establecimiento San Carlos. Salen 3 aviones, en medio de la mufa casi se chocan, al menos 2 de ellos. Regresan, no pueden, niebla muy densa, no pueden llegar al blanco, y se decide que cuando se desplegaran de Trelew a Gallego fueran 3 aviones, sí, pero uno quedaba en reserva y los que iban al blanco eran 2. Los ataques iban a ser siempre nocturnos como una forma de contrarrestar el cañoneo naval, dañar en lo que se pudiera la cabecera de playa en San Carlos, sobre todo en los primeros días, y de paso levantar la moral de la tropa propia. Sí. Creo que los 3 objetivos de esas misiones justificaban hacerlas y el riesgo. El 27 sale la primera misión que... Sí, decime. Bien, como decía recién, el 27 de mayo se hace la primera misión de bombardeo nocturno a baja altura al establecimiento San Carlos. El 28 se hace otra y el 29 es la primera misión que nos toca de este tipo a la escuadrilla. La escuadrilla Puma estaba compuesta por el entonces capitán Martínez Villada, cuyo navegador era yo. El 2 era el teniente Cook, fallecido en el accidente del 13 de agosto, con el primer teniente Rocco como navegador, y el 3 era el primer teniente Rivolier con el primer teniente Anino. Esta escuadrilla realiza esa noche su primera misión con llegada al blanco de ataque nocturno a baja altura. Aunque ya 2 veces habíamos desplegado a Mar del Plata, sí, en versión de combustible eco para tratar de salirle al Uganda o al Canberra, pero se iban muy al este y entonces estaban fuera de nuestro alcance, aunque lleváramos todo el portabomba con el tanque de combustible adicional más grande. Sí. La misión de esa noche salía de Río Gallegos, me refiero a la del 29 de mayo. Los 2 aviones éramos el 1 y el 3, Martínez Villada conmigo y Rivolier con Anino.
despegamos juntos alrededor de la 1 de la mañana aproximadamente. Teníamos que ir a atacar establecimiento San Carlos más o menos con un rumbo este-sureste, 130 grados aproximadamente. En el vuelo, en la parte de ascenso y vuelo en altura no hubo ningún problema. Cuando descendemos entramos en nubes Sí. y en una niebla muy espesa. El piloto prácticamente no tenía ninguna visión hacia adelante, así que yo le iba cantando las alturas de acuerdo a las distancias que me iba dando el radar Doppler para que subiéramos y bajáramos y no, si bien no hacíamos rasante, tan rasante como los A4, los Mirage o los A4Q, íbamos tratando de eludir el lóbulo radar yendo lo más pegados posibles al terreno, pero pegados te diría unos 40, 50 metros. El número 2 nos veía intermitentemente y cuando hacemos el viraje del rumbo general este hacia el sureste para atacar Puerto San Carlos, nos cruza o por arriba o por abajo. Debe haber sido por arriba porque él iba un poquito más arriba para ver las luces de la parte superior del plano del guía, pero lo pierde al guía, entonces nos cruza y cuando bombardeamos, el que venía a la derecha, yo veo la explosión, el resplandor de la explosión de sus bombas a la izquierda nuestra. Sí. Porque Dios es grande y aeronáutico, no nos tocamos Entonces, en el escape, en la aproximación, en la parte final del tramo hacia el blanco. Después él levanta para el escape con rumbo oeste y volvemos en forma individual la primera parte, luego cuando salimos a cielo claro, él nos divisa y nos forma, así que hacemos un regreso sin mayores novedades, habiendo lanzado yo creo que 9.000 libras de bombas, porque uno iba en versión Charlie, con el portabomba habilitado todo para bombas, y el otro en versión Delta, con el tanque chico en el portabombas, si no recuerdo mal. ¿y estas 9.000 libras en cantidad de bombas, de cuánto estamos hablando más o menos? 9 bombas, cada Ah, una de las bombas que lanzábamos eran nosotros de 1.000. eran de 1.000 bombas inglesas, como la mayoría de las que lanzaron los A4, Ah, bien. MK-17. Bueno, en la aproximación a Gallegos hacemos los controles y cuando el Puma Martínez Villada va a bajar el tren no nos salía la pata de una rueda, así que yo que venía desatado y al lado de él parado viendo una hermosa noche estrellada, me tuve que atar rápidamente. En el segundo intento bajó la pata del tren y pudimos aterrizar los dos aviones sin novedad. Es una emergencia medianamente, es peligrosa, ¿no? Para el aterrizaje. Sí, vos sabés que antes de la guerra hubo dos aterrizajes con una pata del tren principal que no salió, con muy poco daño para los aviones porque el ala caída, digamos, de la pata replegada, Sí. se apoyaba sobre el tanque de puntera que Ah, va en la parte sí. extrema del ala, pero inferior. Ujú. Así que en ninguno de esos dos casos los aviones quedaron fuera de servicio más de 1 o 2 días porque teníamos un equipo de técnicos de primera calidad en todos los niveles, en todas Bien. las jerarquías e incluyendo mucho personal civil. Ya que Así mencionaste que, eso, una pregunta que te quería hacer antes y se me pasó. El escuadrón aeromóvil, o sea, cuando ustedes se desplegaron, ¿qué personal tenía aproximadamente? ¿Cuántos eran ustedes? y los tripulantes yo creo que andaríamos en el orden de 15 o 16 pilotos Sí. y otro tanto navegadores
algunos de los cuales ya habían pasado a volar C-130, pero Volvieron. volvieron a Canberra y los tuvimos que rehabilitar, tanto a algunos pilotos que estaban en la Escuela Superior de Guerra Aérea, como mi piloto, Sí. y a algunos navegadores que habían pasado a Hércules. Y además, bueno, de ellos, la mayoría estábamos destinados en Paraná, pero por ejemplo, Pastrán y Casado volaban en Paraná, pero eran jefes de compañía en la Escuela de Aviación Militar. Ujú. Ejemplo acabado, sobre todo después de la guerra, para los cadetes que habían Exacto, estado a sus órdenes. exacto. Y el escuadrón aéreo móvil despliega no solo con los tripulantes, sino que es un término que incluye el apoyo técnico Ujú. esencial, mecánicos, armeros, electrónicos, aparte de todo el apoyo logístico que lleva el escuadrón base, que está conformado por la parte de comunicaciones, este, seguridad y defensa terrestre para el perímetro de la unidad y todo lo que viene a ser abastecimiento. Perfecto, bien. ¿Y en Así cantidad de que era aviones? la cantidad de aviones, la cantidad total que llegó de Inglaterra eran 12, se habían perdido 2 en accidentes, así que, y había uno que estaba en Río Cuarto con una falla que no se Mm. pudo reparar porque necesitaba intervenir la estructura del avión. Así que eran 9 aviones los que llegamos a tener en Trelew. Perfecto, bien. Ahora con esto aclarado, sí, sigamos con las misiones. Después del 29 de mayo, ¿cuál te tocó a vos? ¿O cómo fueron? La siguiente fue con otra escuadrilla, porque mi escuadrilla salió Franco, pero un navegador salió Franco no por semanas, sino por un par de días. Pero un navegador tenía un problema, entonces me preguntó el jefe de escuadrón si lo podía reemplazar y me quedé con gran enojo de mi jefe de escuadrilla porque no le había preguntado a él si me autorizaba primero, pero bueno, el mismo día que mi escuadrilla se fue de Franco me tocó hacer la que fue la primera misión de bombardeo a gran altura sobre Monte Kent. Sí. Desplegamos 5 aviones y unas 6 tripulaciones de Trelegua gallegos. Desplegamos alrededor del mediodía. Llegamos para comer una sopa a las apuradas. No hubo tiempo de otra cosa. Ujú. Nos impusieron la misión, fuimos a cabecera y nos la cancelaron porque no se podía combinar con una de Dagger, que salía de San Julián o Río Grande, no lo recuerdo. Sí. Y cuando estábamos en operaciones tomando unos mates preparados por la gente de Mirage 3 que estaba destinada ahí, Ujú. nos impusieron de nuevo la tarea, así que nos volvimos a meter los trajes de antiexposición y salimos alrededor de las 18 ya de noche en Gallegos Sí. y hicimos una navegación directa 3 aviones antes. El, la escuadrilla estaba integrada, la Lince estaba integrada por el capitán Nogueira, el mayor Rodeiro, el número 2 eran Baeza y el gordo Cardo, y el 3 es Proviero y Moreno, Ujú. y la segunda escuadrilla era el capitán Freijo conmigo y los primeros tenientes Heredia y Jerez como piloto y navegador del 2. El vuelo era toda la navegación porque el bombardeo era 41.000 pies, que son aproximadamente 12.000 metros, algo menos. Ujú. Hicimos el ascenso desde los 300 metros, entramos en una capa muy espesa de nubes. Eh, Todo el ascenso, salimos a los 30.000 pies más o menos a cielo claro, una noche de luna espectacular, pero sobre un manto de nubes muy espeso.
teníamos que llegar a la isla de San José, que en la terminología inglesa es isla de Weddell, Ujú. de ahí volar hacia el noreste y entrar con un rumbo 140, o sea, sureste, a las laderas del Monte Kent. Esta misión tenía la particularidad de que teníamos dos formas de precisar dónde lanzar las bombas. Una, autónoma del avión por el radar Doppler, que es un radar que eh, permite establecer la velocidad de navegación y la deriva. Y por otro lado tiene un computador asociado donde vos pones la distancia a volar en cada tramo y Sí, la dirección magnética, el curso magnético a volar, y te va dando distancia remanente y se te apartaste a izquierda o derecha. Así que no anduvo en todos los aviones, pero a mí me anduvo siempre bien. bien. Y la otra forma de asegurar era que le pasábamos al radar de Fuerza Aérea de Puerto Argentino Ujú. cuál era el vuelo que hacían las bombas, porque hacen una parábola descendente, Sí, desde 41.000 pies hasta el Blanco, que eran 9 millas, si no recuerdo mal, varía con el tipo de bomba, el peso, el perfil de la bomba, etcétera. sí. Y entonces, cuando estábamos a distancia de tiro, el radar, que había hecho una sola comprobación muy breve con nosotros para que nuestra posición no fuera Detectado. captada por interceptación de las comunicaciones, nos decía top y ahí lanzábamos las bombas. Este, así que en esa misión nosotros éramos la segunda escuadrilla, el numeral nuestro no tenía el Doppler, se nos separó un poco, se nos distanció un poco en el escape y el radar empezó a cantar que había una patrulla de Harrier que nos estaba persiguiendo y que empezaba a descontar distancias rápidamente y nosotros ya íbamos fierro tabla, como dicen los de turismo carretera, Sí, pero no daba más el avión y la distancia se iba acortando y cada vez más próximos a la distancia de lanzamiento. Y el operador del radar, un operador un poco nuevo, pero muy preciso, ujú. nos iba cantando y hasta que ya cuando estaba a 3 millas, que serían unos 30 segundos de descontar distancia y lanzarlo al misil, el mayor Silva, que era el jefe del radar, toma el micrófono y dice, tranquilos que se van a volver porque no les va a alcanzar para volver al portaaviones. Se volvieron, así. Increíble. La secuencia fue mucho más rápida que Sí, lo que mi tonada salteña me permite decir. pero bien. Así que fue un gran alivio. Este, ir 5, bombardear los 5, poder llegar al blanco los 5 y estar volviendo los 5 hasta que el radar de nuevo le dice atento el Lince 3 se había perdido de la escuadrilla y aparte iba sin Doppler navegando por estima. Ujú. Este, atento el Lince 3 que tiene un eco al frente, un bandido al frente. Yo ahí dije, bueno, lanzo bengala, pero era para el lince, para la otra escuadrilla. Sí. Cuando uno lanza chaff y bengala hay una pequeña explosión que al piloto lo sorprendió, a mi piloto lo sorprendió porque yo no le había avisado, Ah, así que me reputió. Pero bueno, cosas que pasan. sí. Pero después el radar le dijo al Lince 3, tranquilo, tranquilo, que desapareció, debe haber sido un misil. Aterrizamos sin novedad y en el interrogatorio posterior a las tripulaciones yo alcancé a precisar o alcancé a detectar, Ujú. en base a algunos cálculos que hice, desde dónde habían lanzado el misil y en la misión que ordenaron el 5 a la madrugada, este,
para atacar nuevamente Montequén. Los aviones que iban, 2 y 2, fueron esperados con muchos misiles y no pudieron llegar al blanco esa noche, Entiendo. esa madrugada del 5. La misión de ustedes fue el 4 de junio, entonces. El 4 de junio, la Bien, primera con llegada al blanco bien, de bombardeo en altura, y como te dije antes, la segunda y última con llegada al bien. blanco fue la del Entonces, 13 de junio al filo de la medianoche. bien. Y ustedes atacaron el Monte Ken. ¿Por qué cuestión en especial? ¿Qué había en ese monte? Por lo que entendíamos nosotros, o por lo que tuvimos conocimiento, una concentración de pertrechos y tropas para seguir avanzando hacia Bien, Puerto Argentino. bien. Ya a esa altura, Darwin y la base aérea militar Cóndor habían caído después Sí, del combate del 28 de junio, prácticamente, 28 de de mayo. mayo, perdón. Sí, sí. Así que, y bueno, de ahí el día que volvimos a Trelew, que fue el 5, el mismo sábado 5 a la tarde, yo volví con Chevalier, y cuando estábamos llenando la planilla del vuelo de Gallegos a Trelew, porque después de cada vuelo se llega una planilla, cuánto tiempo has volado, Ujú. si hay novedades en el avión, etcétera, que es para el registro técnico y para tomar las medidas, si hay que reparar o cambiar algún equipo. Sí. Llegamos a operaciones y a Chevalier le avisan que había una misión que estaba prevista de interdicción, para, para lo cual había que desplegar con 4 aviones a Mar del Plata. Entonces yo le digo, yo quiero ir en esa misión, ya que no estoy de Franco, porque Mm. todavía mi escuadrilla no había vuelto, quiero Sí. ir en esa misión. Y le digo, pero voy con la condición de ir de guía. Voy voluntario, pero si voy de navegador guía. Bueno, Rodeiro aceptó. Rodeiro era mucho más antiguo que yo, tenía más años de experiencia, pero aceptó que fuera yo, Ujú. de guía. Así que salimos el domingo 6 de junio, 4 Canberra, de Trelew a Mar del Plata. Sí. 2 aviones, en 2 aviones iba como tercer tripulante un mecánico, y en 2 aviones iba como tercer tripulante un armero. Ya salimos configurados con el tanque de 650 galones en el portabomba, y a la noche del 6, al anochecer, estaba oscuro pero no era tan tarde, Ujú. en un guaraní llegó la tripulación, el piloto, el copiloto y el navegador Viana Valle y Cerruti del Hércules Bombardero, y el primer mecánico. Así que ahí se hizo una coordinación, estando presentes el Comodoro Mela, el navegador más antiguo, el que voló el último vuelo de 630 el 13 de junio, Sí. y el vicecomodoro Pereira, que había llegado desde Comodoro en el Hawker Siddeley de IPF, y que se iba a desempeñar como oficial de control aéreo táctico. O sea, el oficial que, ante falta de comunicaciones, porque vamos bajo y no hay enlace con el comando, volando alto y muy cerca de los aviones atacantes, hace enlace con el comando y recibe Ah, órdenes si hay que variar el blanco, hay que ir a un blanco de alternativa. sí. Así que ahí se coordinaron algunas cosas con la tripulación del C-130, y quedamos en alerta en Mar del Plata todo el 7 sin que pase nada. El 8 estábamos cerca de los aviones que estaban en plataformas, configurados con las bombas, con el combustible cargado, etcétera. Y de repente, cerca de las 11 de la mañana, nos dan la orden de despegar a una posición que había pasado el C-130. Así que trazamos rápidamente la ruta sobre la carta, parte de la carta que todavía conservo,
estaba dibujada por nosotros porque no teníamos cartas que llegaran tan hacia el este. Yo la había dibujado con el más antiguo de los escuderos antes de las misiones que tratamos de hacer desde Mar del Plata contra el Uganda y el Canberra. Y despegamos los 4 aviones, entramos en Mufa en una nubosidad muy espesa a los 300, 500 metros y volamos alto, lo más alto que convenía para tener vientos de cola. Y bueno, unas 10 minutos antes del blanco empezamos el descenso para aproximarnos bajo y llegar a la posición que nos había cantado Cerruti, el navegador del C-130. Cuando bajamos, la visibilidad era, ¿has visto que te dan la visibilidad actual, los informes meteorológicos de radio? Atento que hay visibilidad reducida, menos de 5 kilómetros. Bueno, si había 2 kilómetros era mucho y el techo estaba a menos de 300 pies. Así que íbamos los 4 aviones en formación muy cerrada para no perderse y serruchando el 2, el 3 y el 4, o sea, acelerando y disminuyendo para mantener la formación, lo que hace gastar más combustible. Cuando yo le digo a Chevalier, estamos a 2 minutos al blanco, le va a tener que aparecer al frente, lo que había confirmado con el navegador del 3, que era el que más confianza le tenía. Le digo, empiezo a cantar, le digo, tiene que tenerlo a la vista ya, no lo encuentro más. Así que le digo, mire, vamos a hacer un cuadrado expandido, vos llegás al punto, si no lo encontrás, seguís 1 minuto, haces un giro 90 grados, haces 1 minuto, un giro 90, 2 minutos, y así se hace lo que se llama un patrón de búsqueda de cuadrado expandido. Pero cuando hacemos el primer viraje se abre como un hueco y el Hércules que estaba arriba, después de haberle lanzado bombas de 250 libras que pegaron en el buque pero no explotaron, nos dice, cierren, que lo tienen ahí mismo en la zona donde están, en el mismo cuadrado que están empezando a trazar. Sí. Así que cerramos, hicimos un pasaje de reconocimiento, espaciándonos los aviones. El Canberra para el navegador es un submarino, no ves nada más que el mundo a través de una ventanita que tenés al costado de 15 centímetros por 15. Chevalier le apuntó al medio del buque transversalmente para ver, para reconocer, Sí. y yo vi medio buque hacia mi izquierda. Y había mucho buque hacia mi izquierda. Si había otro tanto para la derecha, era una inmensidad, 220 metros de manga tenía el buque. La cuestión es que la orden era que un avión tire por vez y el otro lo forme para ver el resultado. Íbamos con espoleteado para ver el resultado. Cuando iniciamos el ataque nosotros, nos forma el 2 y tiramos y el 2, el pájaro Baigorri, dice, una bomba se fue un poquito larga, pero la otra entró en el casco, no explotó. Bueno, entonces nos tocaba formarle nosotros al 2. Exacto. Cuando estábamos formándolo y ya enfilando para el buque, para el ataque del 2, el Duro Pereira, un profesional excelente, dice, suspendan. Por orden superior, suspendan el ataque. Nunca, no sé si él supo por qué se hubo de suspender el ataque. Creo que fue para darle tiempo al comando de tráfico marítimo al control de tráfico marítimo que le repitiera que debía ir a Puerto Belgrano. Así que nos dice, hay que mantenerse sobre el blanco 45 a 50 minutos. Mi responsabilidad es controlar el combustible de todo como navegador guía, así que le pido al 2, al 3 y al 4 y le canto
mire, si volvemos a Mar del Plata, en código, creo que era Oro, Mar del Plata en código, tenemos para 10 minutos, 12 sobre el blanco. Si volvemos a Bahía, a Espora, podemos tener tanto, todos con código, no todos los aerónomos tenían. Si volvemos a Viedma, podemos tener 45. Si volvemos a Trelew, podemos tener 55. Si vamos a Comodoro, que era lo que quedaba más cerca, podemos tener 1 hora 15, 1 hora 20. No, hay que volver a Oro y hay que esperar 45 a 50 minutos. Bueno, tenemos 10. Ahora ya tenemos 10, no 12. No llegaba ninguna orden, así que a los 10 minutos le canté el rumbo de regreso. El nivel, yo en el descenso había ido sacando los vientos en altura gracias al Doppler, no tanto a mi habilidad, yo soy medio queso. Pero haciendo cálculos un poquito rápido se puede trabajar muy bien con el Doppler para ver los vientos a los distintos niveles. Si habíamos tenido viento de cola a la ida hacia el buque, íbamos a tenerlo de frente, entonces busqué el nivel con viento más adecuado y el jefe de escuadrilla dijo, los negros nos volvemos. Bueno, O sea que de los llegamos cuatro, a Mar del ustedes solo, o sea que de los 4 aviones, ustedes solo llegaron a tirarle. Sí, Bien. sí, solo nosotros. Cuando nosotros estábamos empezando el regreso, el oficial de control aéreo táctico le canta al Hércules que estaba sobre nosotros que pusieran rumbo norte a máxima potencia y se alejaran porque habían salido Harriers en la persecución. Bien. No sé si hubieran llegado, no sé si hubieran salido, pero la orden fue esa. El Hércules, en vez de poner rumbo al norte, puso rumbo noreste, con lo cual se alejaban más rápido de los Harrier, que no iban a alcanzarlos ni por chiste. Bien. Tampoco a nosotros, porque si bien hay una diferencia de velocidad, no era suficiente para que nos alcance. Pero bueno, llegamos a Mar del Plata. Al principio, nos increpó Pereira, pero después cuando les mostré todos los cálculos del combustible y todo lo demás, se calmaron las aguas y así terminó esa misión. ¿Qué fecha fue esta misión? El 8 de junio, el mismo día de Bahía Agradable. Exacto, el día más negro para ellos. El día más negro de la flota. Sí. Bueno, el buque siguió, no fue a Puerto Belgrano, en ningún momento puso proa a Puerto Belgrano, puso proa al norte y pidió permiso para entrar en Brasil. Sí. Cuando pide permiso para entrar en Brasil, esto se entera Chevalier siendo comandante de operaciones de la Fuerza Aérea Argentina en un ejercicio combinado ya en el 2002 por allí. Se encuentra, va a Brasil para participar del ejercicio combinado, se encuentra con el comandante de operaciones de la Fuerza Aérea Brasilera, que había sido edecán del presidente de Brasil. Cuando el buque pide entrar en Brasil, le dicen que no entre más adentro de las 200 millas con respecto al litoral brasileño. Y lo manda a su edecán, que se encuentra con Chevalier años después, como 20 años después, a que lo inspeccione. Primero no lo querían dejar aterriza el helicóptero o anavisa el helicóptero en la cubierta del buque, no lo querían dejar entrar, pero después me dice, bueno, la única posibilidad es que yo pueda inspeccionar y descubre que había no solo combustible, sino municiones, armas antiaéreas y equipos para tropa dentro del buque.
por lo cual regresa y no lo dejan entrar a Brasil y, este, y la compañía armadora decide no desarmar la Espoleta, pues ya había habido dos buques que tratando de desarmar, creo que el Antelope y el Coventry, que habían explotado las bombas, no en el momento del impacto, sino tratando de desarmar las espoletas. Hay fotos de que la bomba era una MK-17, las bombas que tirábamos nosotros. Y yo destaco el coraje de la tripulación del Hércules, porque con un avión bastante más lento que el nuestro salían a la pesca, tipo corsarios de buques logísticos, y bueno, en esta misión participaron tanto ellos como nosotros, y un Boeing del Escuadrón 5, de la, en ese momento era Escuadrón 2, porque abarcaba Boeing y F-28, de la primera brigada aérea, que fue el que los ubicó al buque, el que lo detectó. ¿Ustedes supieron el nombre del buque? Sí, Hércules. Ah, justamente. El Hércules fue atacado por un Hércules Y un Camber. y cuatro, y, bueno, Bueno, y y cuatro Camber. Sí. uno de los cuatro Canberra. Bien, bien, bien. La verdad que esta es una misión sin precedentes. Sí, y que no se pudo contar durante 25 años, Mirá. porque el Joy de Londres o la compañía armadora, no sé bien, o la aseguradora de la compañía armadora, el Joy, el reasegurador, Ujú. intentaron durante mucho tiempo hacerle juicio a la Argentina. Ah, mira. Entonces nosotros teníamos tanto la tripulación del C-130 como nosotros absolutamente prohibido hablar de esa misión. Recién en el 2005, por ahí, Viana, me lo encontré acá en Córdoba cuando vino un egreso de la Escuela de Aviación, él había sido director, me comentó que ya estábamos liberados del secreto. Me imagino que es un peso grande poder contarlo, charlarlo. Y sí, bueno, uno también está entrenado para no hablar de más cuando es necesario por interés de la nación, ¿no? Te entiendo, te entiendo. Bien, Nicolás, y ahora con esto que nos comentaste del ataque al petrolero Hércules, ¿cómo siguieron tus misiones, el día a día? Mirá, volvimos a Trelew el día 9 y el 12 me tocó la última misión Ujú. que lamentablemente cuando estábamos aproximando a Malvinas, tuvimos un problema en una bomba de combustible y Martínez Villada y yo tuvimos que volvernos y siguió el avión 2 con García Puebla, el capitán García Puebla y un compañero mío, el primer teniente Segat. El ataque era muy próximo ya a Puerto Argentino, con bastante dificultad, era una misión de ataque a baja altura y alcanzaron García Puebla y Segat a darle al puesto de comando móvil que en ese horario tenía Jeremy Moore, que no estaba allí. Ya el puesto de comando móvil había sido atacado por la escuadrilla Nene, la que dirigía el capitán Varela con A4B, con otros cuatro, Ujú. porque uno de los integrantes había tenido que volverse por fallas. Así que el puesto de comando móvil de Jeremy Moore entre esa tarde y esa noche sufrió dos ataques que estuvieron a punto de acabar con la vida de él. Fueron perseguidos por una PAC, pero pusieron rumbo sur hasta alejarse lo más posible y ya no les alcanzaba el combustible para volver a Gallegos, así que tuvieron que aterrizar en Río Grande, que es la base que estaba más próxima a las islas. Nosotros al llegar a Gallegos tuvimos que esperar que pusieran en servicio nuevamente nuestro avión Sí. y nos ordenaron replegar a Trelew después de estar
desde las 9 de la mañana del 12 en alerta, desplegar a la noche a Trelew, hacer parte de la misión, volver con la amargura de no haberla podido completar, sí. y llegamos a Trelew aterrizando bajo los mínimos en la madrugada del día 13. Y bueno, ahí ya me quedé. El 14 hicimos un vuelo de prueba muy temprano de uno de los aviones con Martínez Villada, y al aterrizar nos enteramos de que había sido derribado en la última misión de la Fuerza Aérea el Bravo 108 con Pastrana y Casado. Fue otro golpe importante para ustedes. Así es. Bueno, el 17, como yo no había salido franco con mi escuadrilla en un guaraní que pasó por Trelew, me replegaron a Paraná, pasando por Córdoba, donde vivía la familia de Casado, así que a un tripulante del escuadrón que se quedaba en Córdoba le escribí una carta de, de pésame, pero a la vez destacando la valentía de este tripulante que no tenía vergüenza en confesar que tenía mucho miedo, Ujú, pero al que yo considero el más valiente de todos, porque cuando ya prácticamente estaba todo perdido, no tuvo duda en salir con su piloto sí, y arriesgar su vida hasta perderlo. exacto. Y yo creo que el mensaje para todos es que en lo que decía el Pepe Vázquez, el jefe de la escuadrilla de A4C que atacó el Invencible Ujú, después del éxito lanzado por los marinos a distancia, sí, que el sacrificio no haya sido en vano y que la causa de Malvinas siga siendo la que nos una a todos los argentinos, ujú, la que interpele a quienes son dirigentes y no están a la altura, la que interpele a quienes fomentan la grieta y la que nos mantenga unidos para que seamos un pueblo fraterno, un pueblo que esté a la altura de quienes desde las guerras de la independencia dieron su vida por la patria. Eh, Quisiera agregar el reconocimiento a todos los camaradas de las otras fuerzas ujú, de seguridad y de las fuerzas de seguridad y los civiles que estuvieron en Malvinas. Eh, y además, en cuanto al escuadrón, nos mantuvimos y nos mantenemos unidos, este, con el mismo espíritu de equipo que tuvimos en aquella época. Y por otro lado, te digo que yo escuché, porque te pedí la entrevista que le hiciste al Garra Baeza, eh, te cuento que aparte el Bravo 101 que está en la escuela de suboficiales mantenido de una manera eh, brillante, y del Bravo 109 que está en el Museo Nacional de Aeronáutica, hay un avión, el Bravo 105, con el que le metimos la bomba al superpetrolero, que está en Mar del Plata. Hay dos aviones en Paraná, uno en la base y otro en el Parque Urquiza, ujú, o en la entrada, cerca de la entrada al túnel del lado entrerriano, y uno que está muy bien conservado en el Museo Nacional de Malvinas de la ciudad de Oliva, en la provincia de Córdoba, sí, a 90 kilómetros de Malvinas, de Córdoba, entre Villa María y Córdoba. ujú, Gracias al esfuerzo de esa fundación que inició un adolescente en la época de la guerra, Gabriel Fioni, y que muestra ahí un Pucará, un Dagger, el Dagger que primero atacó al Hermes el mismo 1 de mayo, aunque lo haya hundido un Exocet o haya sido hundido como consecuencia del impacto de un Exocet el 3 de mayo.
hay un A4C y hay una réplica exacta de la proa del crucero General Belgrano, donde hay muchos recuerdos de guerra, entre ellos el casco que usaba yo para volar en esa época. Mira, bueno, bien. Siempre son testimonios y un testamento que queda para el pueblo que está bueno que ustedes los hagan y nos dejen su legado. Bueno, eso es todo. La verdad, sí. Agradecer el apoyo de todos los que en la base o desde distintos lugares de la Argentina, mis padres en Salta, mi familia en Paraná, Ujú. las cartas que llegaban de chicos de las escuelas, recuerdo la de una chica de tercer grado que todavía la conservo, Mira qué lindo. y eso que fue una gesta de todo el pueblo argentino, la recuperación fue una gesta indiscutible, las medidas político-militares de alto nivel de continuar de esa forma, no sé, Ujú. pero el sacrificio lo Sí, hubo sí. y Queda sobre demostrado. todo en memoria de los caídos, hago de nuevo un llamado desde mi humilde puesto de ahora como ciudadano a seguir luchando por nuestra patria y por la unidad de nuestra nación. Exacto. La verdad, coincido con todo esto último que dijiste. Te agradezco mucho por tu tiempo y fue un placer que hayas participado del programa. No, un reconocimiento a vos que te preocupás por mantener vivo el espíritu Gracias. de Malvinas junto con tantos otros. Gracias, Nicolás. Estamos en Un abrazo. contacto y te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta pronto, Matías. Hasta pronto, gracias.